Quiero darte la bienvenida a Escuela Europea de Líderes. Mi nombre es Yolanda Villar y hoy vamos a trabajar en el módulo 1 del programa de liderazgo, gestión, motivación y coordinación de equipos. Empezamos este módulo con Baltasar Gracián y me gustaría leerte un breve texto que data del año 1647. Hoy todo ha logrado la perfección, pero ser una auténtica persona es la mayor. Más se precisa hoy para ser sabio que antiguamente para formar 7, y más se necesita para tratar con un solo hombre en estos tiempos que con todo un pueblo en el pasado. Es del libro El arte de la prudencia, oráculo manual de Baltasar Gracián. Fíjate, esta pequeña reseña trata de 1647. Y ya habla de liderazgo, de gestionar personas, de que es más complicado tratar con un solo hombre hoy que con todo un pueblo en el pasado. Habla de habilidades. Quizás no en su totalidad, pero una pequeña parte de este texto podría ser aplicable a nuestros tiempos. Y es de 1647. Habla de autogestión, de habilidades. Un líder bien dotado de autogestión tiene 3 cosas que ha de dominar, como mínimo. Por ahí vamos a empezar. Gobierna adecuadamente sus sentimientos, emociones e impulsos. Permanece equilibrado, neutral en los momentos críticos. Es capaz de pensar con claridad y se mantiene centrado en situaciones de presión. Fíjate, seguimos hablando de habilidades. Hay algo que un líder en estos tiempos ha de tener y es un buen autoconocimiento, y de eso hablamos en el módulo 1. Para tener un buen autoconocimiento es también necesario tener una buena expresión emocional. Imagínate, si tú y yo estamos hablando y vemos este instrumento, sabemos que es un ratón, ¿verdad? Le ponemos nombre, es un ratón. Si tú y yo no supiésemos el nombre de este instrumento, le llamaríamos cosa, le llamaríamos aparato, le llamaríamos artilugio, le llamaríamos chisme, y al verlo, entre tú y yo nos entenderíamos. Ahora bien, si este mismo mensaje lo quisiésemos aplicar a un grupo y al no tener el dispositivo delante, tendríamos ya otra serie de dificultades, porque cada uno usaría un código diferente para dar nombre al artilugio y quizás no nos entendiésemos. Tener un buen lenguaje emocional nos va a dar la habilidad de comunicarnos con otros y entender a la vez lo que les pasa y también poder expresarlo en términos de liderazgo. Si yo te pregunto a ti, oye, ¿cómo te encuentras? Quizás me dirás bien, quizás me dirás mal. Sin embargo, eso nos da muy poca información, ¿cierto? Necesitamos profundizar un poquito más en el lenguaje para poder entender en qué situación está la persona que tenemos enfrente. Para ello, partimos de las 5 emociones básicas: la ira, la alegría, el miedo, la tristeza, el asco, y nos faltaría la sorpresa. Tenemos lenguaje asociado a la ira. A la ira podríamos asociar furioso, enojo, desesperación, disgusto, molesto. Sería un lenguaje emocional asociado a la ira. Asociado a la alegría es más fácil. Tenemos el placer, tenemos regocijo, júbilo, deleite. Bien, asociado con el miedo tendríamos la ansiedad, la preocupación, el pánico, el nerviosismo, el terror. Asociado con la tristeza tendríamos el abatimiento, la nostalgia, la pesadumbre, la aflicción, la desolación. Y con el asco tendríamos repugnancia, nauseabundo, asqueado, aversión o desagradable. Saber escuchar el lenguaje emocional de las otras personas nos va a dar herramientas necesarias para poder ayudar como líderes que somos. Empezamos entonces, si te parece, por la ira, ¿verdad? Y vamos a empezar por la parte de enfado. Imagínate que tenemos frente nuestra un volcán, y en ese volcán poco a poco se van acumulando piedras. Pues entra una piedra, ahí se deposita, entra otra piedra, ahí se deposita, otra piedra, cloc, ahí se deposita, y otra, y otra, y otra, hasta que llega un momento que el volcán, que hace ¡boom!, el volcán explota. Pues de la misma forma reaccionamos y nos comportamos las personas cuando controlamos nuestras emociones. En el ámbito laboral, en el ámbito del liderazgo, pasa que a veces nos faltan herramientas de comunicación para contar aquello que está pasando, o estamos en un clima donde poder comentar aquello que nos pasa con libertad pues tiene consecuencias, o bien no dominamos las herramientas necesarias que nos facilitarían esa tarea.
Para poder gestionar poco a poco esta cuestión, empezamos por la gestión emocional del líder. Bien, este es el primer punto que vamos a tratar hoy. Pues bien, volviendo al símil del volcán que estábamos usando para hacer referencia al tema, yo te diría, es decir, tenemos dos opciones. Una es controlar y otra es gestionar. Cuando nosotros controlamos, lo que hacemos es, imagínate que de cada piedra de las de antes le vamos a llamar que es una emoción que no ha sido comunicada y que no ha sido tampoco canalizada. Es decir, es una emoción que nos viene, no sabemos qué hacer con ella y la metemos para adentro. Otra emoción nos viene, no sabemos qué hacer con ella, para adentro hasta que llena, llena, llena. ¿Y qué pasa? Las personas tenemos justo a esta altura del cuello, pues como una válvula de escape. Y justo a esta altura, ¿qué hace la válvula de escape? Explota cada vez que hemos acumulado lo suficiente como para que nuestros niveles de estrés se disparen. En ese momento ya no controlamos, ya no gestionamos. Cuando nosotros actuamos de esa manera, explotamos por causas muy simples y habitualmente explotamos con la persona menos adecuada, en el momento menos adecuado, y habitualmente, como te decía, esa persona poco tiene que ver con todo lo que hemos acumulado. Explotamos con quien podemos en el momento que lo necesitamos. Cuando nosotros explotamos, eso produce en nuestro alrededor víctimas, que son las personas con las que explotamos de esa forma desproporcionada. Pues imagínate un día que llegas al despacho y un compañero había quedado de presentarte un trabajo realizado para el día de hoy. Llegas y no está realizado por circunstancias las que sean. Y tú en ese momento, es decir, pues explotas con el compañero. Estás generando una víctima. Es decir, esa persona es una víctima de tu comportamiento, de toda tu mala gestión emocional. Tenemos la víctima. Y ahí pasamos ¿a qué? A la culpa. La culpa. Te sientes mal por lo que ha pasado. Sabes que no tendrías que haber actuado de esa manera. Te sientes culpable. Es decir, entiendes que hay algo que se ha hecho mal por parte del compañero. Sin embargo, sientes culpa. Has actuado de una manera poco propia para tu rol de líder. Desde la culpa pasamos al resentimiento. Es decir, resentimos al hecho a las personas que nos han llevado a ese extremo. Es decir, ¿resentimiento qué significa? Resentimiento sería algo así como quiero que el otro se muera, entre comillas, y yo me tomo el veneno. El otro sigue su rumbo, es decir, has dejado una víctima, pero sigue su rumbo. Pero tú sigues rumiando la situación, genera resentimiento. Y señores, así nos pasamos la vida cuando no sabemos gestionar nuestras emociones. Controlamos, una vez controlamos, llega un momento que no podemos controlar más, explotamos. Una vez explotamos, generamos víctimas, la víctima genera culpa, la culpa pasa al resentimiento, oye, ya hemos vaciado como la mitad del volcán, se vuelve a llenar una y otra vez, una y otra vez. Oye, ¿cuántas personas conoces que se pasan así la vida? Bien, eso no solo afecta en el ámbito laboral, afecta directamente también en el ámbito personal y familiar, a todos los círculos. Somos personas completas, personas coherentes. Es muy difícil pensar que podemos separar el ámbito personal del ámbito profesional. Al fin y al cabo es un todo, es un sumum, cierto, ¿verdad? A estas alturas ya del siglo en el que estamos entendemos que como profesionales somos un todo. Pues ese todo, tenemos roles diferentes, cierto, en cada faceta de nuestra vida. Adaptamos los roles a aquellas habilidades que necesitamos. Sin embargo, somos lo mismo, mejorado dependiendo del área en la que nos movamos. Es importante que pongas los oídos, que entrenes la escucha activa para identificar cuál es el lenguaje que usan tus colaboradores, que usa tu equipo, cuál es el lenguaje que usas tú mismo, cómo te relacionas con los demás y cómo usas tu inteligencia emocional, cómo eres emocionalmente inteligente para poder conseguir aquellos objetivos que se te marcan en el día a día. Como te comentaba, empezamos entonces por la ira y hablábamos del volcán. Bueno, pues ese volcán mal gestionado pues produce las víctimas. La ira, ¿qué nos quiere decir? Cuando nosotros estamos en fase de ira, en fase alta de enfado, lo que nos dice una persona que está enfadada es: mis límites han sido vulnerados. Bien, eso es la información que nosotros como líderes necesitamos. Cuando nos encontramos con un colaborador, con una parte de nuestro equipo que está enfadado, lo que nos quiere decir un paso más abajo de la comunicación verbal es: mis límites han sido vulnerados. Y lo que necesita esa persona que está en fase de ira, en fase de enfado alta, lo que necesita es poder expresarse con libertad, contar aquello que ha pasado, aquello que le ha molestado, aquellos límites que sean vulnerados. La forma
más nefasta de gestionar la ira en un colaborador, el enfado en un colaborador, es que ese enfado que nos manifiesta como líderes suyos tenga consecuencias. Si nosotros con nuestros colaboradores, cuando se enfadan de una forma apropiada o no apropiada, no sabemos gestionarlo, no se van a volver a enfadar. Y quizás esa persona, la única forma que tenga de comunicación directa con nosotros en el momento que sus límites han sido excedidos, que él o ella considera que sus límites han sido concedidos, es el enfado, no volverá a mostrarnos ese enfado. Es decir, y si no sabe comunicarlo de otra manera, no volverá a comunicarnos su disgusto o su disconfort con una situación. Cuando no conocemos cuál es el disconfort que tienen nuestros colaboradores con una situación concreta, es muy complicado gestionar. No podemos influir sobre aquello que desconocemos. Entonces, como líderes que somos, necesitamos la máxima información, porque la información nos da puntos de vista. La información nos abre un espectro muy amplio en el cual podemos incidir y tomar las decisiones apropiadas. Hablamos entonces, el enfado lo que nos dice es: mis límites han sido vulnerados. ¿Qué necesita una persona cuando está en esa fase de enfado? Pues lo que necesita es lo siguiente: necesita espacio para poder expresar aquello que ha pasado, necesita libertad, sin más, y que le escuchen. Necesita espacio físico, una distancia de espacio físico, necesita que le escuchen, ni que le den la razón, ni que le entiendan, ni que lo compartan, simplemente que le escuchen. Bien, y una vez le han escuchado, ahora sí, necesita que le entiendan, que entiendan su situación. Entender no es lo mismo que compartir o estar de acuerdo. Entender es: me pongo en tu situación y entiendo que has actuado de esta manera por los siguientes motivos. Te estoy entendiendo, estoy prestando mi atención a lo que me estás contando. Hablamos entonces, necesita un espacio físico apropiado para poder expresarse, necesita poder expresarse con libertad, necesita ser entendida, bien, y no es un buen momento para iniciar una conversación en un momento de enfado. Es un momento para escuchar, es un momento para tener en cuenta las opiniones que nos está dando nuestro colaborador, y es un buen momento para emplazar una siguiente reunión. Bien, hablemos entonces del enfado. ¿Cómo gestionarlo? Pues aquí tenemos algunas pautas. Vamos a hablar ahora del miedo. Parece que el miedo que no existe, ¿verdad? Que está que es como un tema tabú hablar del miedo. Nadie tiene miedo. El miedo es indispensable en nuestro día a día. Si no tuviésemos miedo, todos estaríamos muertos. Si no tuviésemos miedo a un accidente o a una multa o una sanción, todos iríamos a una velocidad excesiva con nuestros vehículos, ¿cierto? Si no tuviésemos miedo a un animal que nos pueda hacer daño, pues seguramente no estaríamos vivos, no estaríamos aquí en nuestra era, porque nuestros antepasados, pues todos estarían muertos si no se hubiesen reproducido y no estaríamos aquí. Es normal tener miedo. Ojo, lo que no es normal, lo que no es sano, es que el miedo nos domine. ¿Qué nos dice el miedo? El miedo nos dice lo siguiente. Nos dice: ojo, ante ti se presenta una amenaza para la cual no tienes los recursos necesarios. Eso nos dice el miedo. Imagínate que vamos en un vehículo y a ese vehículo de repente se le ilumina la luz de combustible. ¿Qué nos está diciendo esa luz? Nos está diciendo: Yolanda, si tú no paras en un cierto tiempo, no vas a poder continuar tu camino. Te dice: Yolanda, los recursos que tú tienes, el combustible, no son suficientes para llegar a tu fin, a donde yo quiero llegar. Se te termina el combustible. Me está dando una información. El miedo hace lo mismo. Lo que nos dice es: ojo, para lo que tú quieres hacer no tienes los recursos necesarios. Y entonces yo ahí tengo dos opciones. Tengo la opción de escuchar ese miedo de una forma racional y entender que puedo poner recursos para disipar este miedo y hacerlo una habilidad, o bien pueden pasar otras cosas. ¿Qué pasa cuando se presenta el miedo? Pasan varias cosas. Las personas tenemos varias tácticas de afrontar el miedo. Una de las tácticas es parálisis por análisis. En esta táctica de parálisis por análisis, lo que hacen las personas es piensan mucho, es decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? ¿Qué voy a poner en marcha? ¿Este va a ser mi plan? ¿Lo voy a hacer de esta manera? ¿De esta forma voy a poder influir a esta persona hacia mi causa? ¿De esta forma esta persona voy a conseguir que sea más productiva? ¿Voy a hacerlo? De esta manera lo desgrano. Tengo un plan maestro, tengo un plan bárbaro. Sin embargo, no hago nada. Desarrollo, planeo, investigo, observo. No hago nada, no entro en acción. Tengo parálisis por análisis, es lo que se llama la figura de la estatua, la figura pensante. Ahí se queda, piensa, no hace nada. El miedo, en ciertas
situaciones nos puede producir parálisis por análisis. Bien, es importante que identifiquemos si alguno de nuestros colaboradores está en parálisis por análisis. Otra forma de reacción al miedo es el endose. ¿Cómo funciona el endose? El endose funciona, pues imagínate que yo tengo miedo a hablar en público. Bien, entonces mi miedo es hablar en público. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza es un congreso que tengo para la semana que viene, donde el miércoles de la semana que viene, donde yo he de presentar un nuevo servicio que tiene mi corporación. ¿Y cuáles son los recursos? Los recursos es que no tengo capacidad, considero que no tengo capacidad para hablar en público, considero que me pongo muy nerviosa en el momento de hacerlo. Estoy segura, para mí, yo creo que me voy a quedar en blanco, que voy a hacer el ridículo. Fíjate todos los recursos que yo considero que me faltan para poder enfrentar esa amenaza, ¿verdad? ¿El endose qué sería? El endose sería, tengo a mi compañero de trabajo, imagínate a Jaime, digo, Jaime, oye, esta presentación que tenemos para la semana que viene, sería fantástico que la hicieses tú. La última presentación que tú realizaste fue un éxito, es bueno para la compañía que lo hagas. También es cierto que yo me he comprometido a hacerlo, sin embargo tú lo harás mucho mejor. ¿Estás de acuerdo, Jaime? Podemos influir para que otras personas hagan el trabajo que nosotros sí queremos hacer. Sin embargo, el miedo nos limita. Esa sería la técnica de endose. Ojo en tu organización, ojo en tu círculo, en tu equipo, si alguno de los compañeros trabaja con la técnica del endose. Bien. Otra técnica de afrontación que usan determinadas personas para afrontación del miedo es la técnica del balanceo. Y entonces, ¿esa técnica qué significa? Bien. Vamos al caso anterior, a los recursos. Ostras, pues mira, tengo que aprender a hablar en público, tengo que mejorar mi dicción, tengo que mejorar mi imagen, he de mejorar mi conocimiento de los productos. Para un solo día, 15 minutos. ¿Me compensa invertir este tiempo y mi esfuerzo en prepararme esto para 15 minutos o no me compensa? Si yo hago balance a nivel racional y a nivel emocional, si me compensa o no en este momento invertir mis recursos en aplacar un miedo que tengo en este momento y mi decisión es sí o no, en este momento lo que estoy haciendo es poner un balance racional a la gestión de un miedo. ¿Qué pasa? Que nunca funciona. Por un motivo, porque los miedos no entienden de raciocinio. Los miedos son instintivos. ¿Qué nos va a ayudar? ¿A qué nos va a ayudar a racionalizarlo? Nos va a ayudar a ponerlo en balanza. Bien, y a partir de ahí tomar una decisión. Siempre que tomemos una decisión es un avance. Bien, ahora viene la siguiente, no decidir. Uno de los miedos también que nos pasa a veces en los equipos es que no tomamos decisiones, postergamos decisiones. Ojo, no decidir es decidir que no decido. Importante también ver si en tu equipo, en tu entorno, tenemos alguna persona que esté actuando con esa estrategia, que posterga sus decisiones, que no decide. Lo miraré, lo hablamos para el mes. No es buen momento para hablarlo, lo hablamos en una semana, no, esto no lo voy a decidir ahora, y así de forma continua con temas que realmente son relevantes. El no decidir es decidir que no decido. Otra táctica de afrontación del miedo es la reacción. Bien, reaccionamos, es decir, no reflexionamos, no pensamos, simplemente reaccionamos cuando entendemos que podemos estar en la emoción de miedo. Es decir, no puedo sentir miedo bajo ningún concepto, entonces reacciono. Es como aquel que ve que teme a la pared y la intenta derribar a cabezazos. No puede permitirse tener miedo, entonces demuestra de forma continua que no lo tiene, con acciones un tanto kamikazes. Seguro que en nuestras organizaciones pues reconocemos a alguna persona que actúa de ese modo. Y luego está el balanceo del miedo. ¿Y eso qué significa? Entiendo cuál es el miedo, la amenaza, entiendo cuál es. La amenaza se da un día, una hora, es algo puntual. Entiendo cuáles son los recursos que tengo que poner en marcha, me pongo a ello, me entreno, trabajo esos recursos y entonces ¿qué pasa con la amenaza? Que se disipa. ¿Y qué pasa con el miedo? Que se evapora. ¿Por qué? El motivo es porque ese miedo se convierte en una habilidad. Si yo tengo miedo a hablar en público, si mi amenaza es un congreso, yo me preparo para ese congreso, lo hago. Oye, ya no hablo de la calidad en cómo lo hago, simplemente lo hago, salgo airoso de esa situación o airosa. El miedo se disipa, ya no hay miedo. ¿Y cuál es el motivo? He entrenado mi habilidad, se ha convertido en una habilidad más. Bien. Así funciona el miedo, señores. ¿Qué nos dice el miedo? El miedo nos dice, hay una amenaza que se te presenta para la cual no tiene los recursos necesarios. ¿De qué forma podemos ayudar a nuestros colaboradores, a nuestro equipo y a nosotros mismos a gestionar ese miedo?
pues poniéndole los recursos que necesitamos para que ese miedo se convierta en una habilidad. Tenemos luego la tristeza. La tristeza puede ser que en el trabajo, en los entornos profesionales, se confunda con el miedo y el miedo con la tristeza, pero fíjate en el matiz. El miedo nos dice que hay una amenaza que se nos presenta para la cual no tenemos recursos identificados, y la tristeza nos dice que hemos perdido algo hemos perdido. En la vida perdemos cosas, ¿cierto? Podemos perder un ser querido, podemos perder una pareja, podemos perder a alguien de nuestra familia, podemos perder a un puesto de trabajo, podemos perder una valoración de un superior, podemos perder un cliente muy importante. Ojo, ambas son pérdidas, ni mayores ni menores, son pérdidas. Y esas pérdidas, pues se sufren. Cuando estamos sufriendo por una pérdida, lo que nos dice la tristeza es, hay algo que he perdido. Bien, he perdido algo. ¿De qué forma trabajamos la tristeza? Trabajamos la tristeza con comprensión. La única forma de trabajar la tristeza es con comprensión, para salir de ahí. Es decir, si vemos a un colaborador que está apesadumbrado porque hay un cliente, una cuenta que ha perdido, es decir, ¿cuál sería una reacción de un buen líder? O sea, entiendo que estés apesadumbrado por la pérdida de este cliente, sin embargo, tenemos más opciones y es tu responsabilidad conseguir otros nuevos. Imagínate, sería una forma de hacer entender que entendemos qué es lo que ha pasado, entender lo que ha pasado, fíjate lo mismo, y luego dar una alternativa de futuro. Esto ha pasado, se ha quedado en el pasado, ¿hay forma de recuperarlo? Sí, no hay forma de recuperarlo, alternativa de futuro, ¿hay forma de recuperarlo? Plan de acción y a ello. Tenemos entonces ira, alegría, miedo, tristeza, asco, sorpresa, emociones, al fin y al cabo, que todas las personas vivimos en diferentes etapas de nuestra trayectoria personal y profesional. Ahora bien, no es posible que una persona esté siempre en ira, no es posible que una persona esté siempre en alegría, no es posible que una persona esté siempre en miedo, ni en tristeza, ni en asco, ni en sorpresa. Eso es imposible. Ahora bien, hay emociones en etapas de la vida que prevalecen más que otras y es importante identificar cuáles son las emociones principales de nuestros colaboradores. La única forma de identificarlas es con el lenguaje emocional, es decir, es el lenguaje que usa en conversación, hacia dónde nos lleva, qué emociones está teniendo en ese momento. Hay preguntas que nos ayudan a nosotros mismos a identificar nuestras emociones. Por ejemplo, oye, ¿yo soy consciente de mis emociones en el día a día? ¿Sí o no? ¿Eres consciente tú cuál fue la última vez que discutiste? ¿Y cómo te sentías? ¿Cómo te has sentido en los últimos días? ¿Y por qué crees que te sentías así? ¿Te consideras emocional, sí o no? Oye, ¿y tú te concentras solo en tus sentimientos o eres también consciente de los sentimientos de los demás? Esto nos va a dar una información importante desde el punto de vista del liderazgo y de la gestión de equipos. La situación, lo que estoy haciendo en primer lugar. Luego, la valoración, ¿qué significa para mí lo que estoy haciendo? Ser consciente, vamos a trabajar la consciencia. A partir de la valoración, llegamos a las emociones y cómo me siento. Y una vez tengo el cómo me siento, cómo me comporto, qué hago. Yo te animaría a los siguientes días a hacer este muy breve análisis en el día a día. Oye, define la situación, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento? Valórala. Esta situación, ¿qué significa para ti? ¿Y cómo te sientes con ello? ¿Y cómo te comportas? ¿Qué es lo que haces o cuáles son tus planes? ¿Qué vas a hacer? Te voy a poner ahora un caso práctico, a ver cómo lo resolvemos. Fíjate, este es el caso de Ana. Ana tiene una madre que no está conforme con el cuidado de su hija. Ana proporciona a esta niña una atención especial debido a las necesidades especiales que manifiesta. La madre, debido a la reafirmación de su papel, está en constante desacuerdo con la labor educativa hacia su hija y responde con amenazas. No tienes ni idea del trabajo que haces. Deberían echarte. Mi hija no va a volver. Además, voy a denunciarte. Ana le manifiesta que le está insultando y faltando al respeto. La madre contesta colgando al teléfono. Me gustaría que te pusieses en el papel de Ana por un momento. ¿Cómo te sentirías ante esta situación? Ponle adjetivos. ¿Podrías elaborar un listado de emociones? ¿Y tu cuerpo qué te dice ante situaciones como esta? Este pequeñito ejercicio de introspección nos va a ayudar a conectar un poquito con nuestras emociones. ¿Sabes qué pasa? Los seres humanos estamos preparados para la guerra, es decir, tenemos un instinto de supervivencia, tenemos el cerebro reptiliano que lo que hace es ponernos a la defensiva. Cuando vemos una amenaza, atacamos. Todos estamos preparados para ella. Bien. Luego tenemos las habilidades, y las habilidades que nos dicen que puedo hacer algo más con ello, que puedo de cierta manera
gestionar aquello que me pasa. Yo no puedo influir en lo que me pasa. Hay circunstancias en la vida que nos vienen dadas y poco podemos hacer para evitarlas. Nos han venido dadas. Hoy una cosa es lo que nos pasa y otra cosa es cómo nosotros reaccionamos a lo que nos pasa. Cierto, ¿verdad? Esto que parece como un tópico o casi como, ya no como un tópico, sino como una utopía, es decir, ¿puedo gestionar aquello que me pasa? Cierto, absolutamente cierto, ¿verdad? Lo que te pasa es inevitable, sufrir por ello es opcional. Vamos a entrenarnos desde este módulo 1 en la parte de inteligencia emocional del líder, el cómo tú estar centrado, fuerte, trabajar con serenidad, con firmeza y con autoridad interna en aquellas cosas que te pasan, aprendiendo a gestionar a los demás, empezando por gestionarte a ti mismo. Y de eso trata este módulo 1. Tenemos emociones de agrado y tenemos emociones de desagrado. En esta parte de introspección en la que estamos empezando a trabajar, yo te diría que igual en el día a día comienzas a indagar. Te preguntas, ¿qué emociones tengo de agrado? ¿Qué cosas me pasan en mi día a día que realmente son satisfactorias para mí? ¿Y qué emociones tengo de desagrado? Es decir, qué cosas pasan en el día a día que a mí me repercuten y tienen un coste negativo para mí. Es más, arrastran mi energía y hacen que esté con un comportamiento quizás no lo suficientemente satisfactorio para mis colaboradores. Siguiendo con esto, yo te recomendaría que hicieses un pequeño DAFO hacia el siguiente punto. Por ejemplo, en debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus emociones? ¿Y de qué manera las afrontas? En amenazas. ¿Qué amenazas observas? ¿Cuáles son tus emociones? ¿Y qué haces para protegerte de ellas? ¿Y qué haces para gestionarlas? Oportunidades. ¿Qué oportunidades detectas en tu ámbito actual? ¿Cuáles son tus emociones? ¿Y cómo las puedes aprovechar para gestionar? ¿Cómo puedes gestionar esas emociones para aprovechar tus oportunidades? En fortalezas. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus emociones? ¿Y cómo las puedes potenciar? ¿Todo ello para qué? Para estar centrado en nuestros objetivos y también alcanzarlos. Pasa que a veces en el plano laboral tenemos tantas emociones juntas, es decir, llegamos a un punto de no gestión. ¿Y eso qué significa? Que ya ni siquiera me percato de ellas. Es importante para ello lo que te decía antes, empezar a ser consciente de las emociones que tengo en el día a día. No puedo ser consciente de las emociones de los demás si antes no lo soy de las mías. ¿Te acuerdas del ejemplo que pusimos del ratón, verdad? Donde hablábamos, si yo no sé cómo se llama, ¿cómo voy a comunicártelo a ti? ¿Cómo voy a reconocerlo? Pues en las emociones pasa igual. He de saber ponerle nombre en mí para luego identificarlas en ti también. Es importante transmitir a nuestros colaboradores que creemos en ellos y trabajar el empoderamiento. A veces los líderes confundimos el empoderamiento con la motivación. La motivación no es necesaria, sin embargo sí que es necesaria trabajar el empoderamiento. Empoderamiento significa hacer saber a las personas que saben hacer lo que hacen. Bien, tenemos el círculo de aprendizaje, ¿cierto? Por una parte tenemos la incompetencia inconsciente, que la persona no sabe que no sabe, es decir, piensa que lo sabe todo, aún no es consciente que no sabe. Luego tenemos la incompetencia inconsciente. En ese punto de incompetencia inconsciente la persona es consciente que hay cosas que debe mejorar, hay cosas que puede aprender. Una vez pone en marcha esas habilidades, es decir, se forma, se capacita, aprende, una vez pone en marcha esas habilidades, pasamos a la competencia inconsciente, es decir, la persona se ha entrenado, sin embargo, aún no es consciente de que ya sabe hacer lo que se le pide. Y luego está la competencia consciente, el sé que sé. Ese punto de sé que sé, ese punto de sé que soy capaz, que tengo los recursos y las habilidades necesarias, es el punto que nosotros como líderes hemos de trabajar en nosotros mismos y también en nuestros colaboradores. Empoderarlos significa que pasen al punto de competencia consciente, que saben, que lo ejecuten, que lo midan y que dé resultados. Ese es el punto óptimo. También es importante, desde el punto de vista de inteligencia emocional, trabajar con el feedback. ¿Y qué es feedback? Feedback es algo del pasado, dicho en presente para cambiar el futuro. El feedback es una herramienta de comunicación y lo que pretende es conseguir una oportunidad de aprendizaje y de desarrollo, conseguir cambio, potenciación y refuerzo en nuestros colaboradores, reconocer los logros y también intervenir en los momentos que las situaciones no se dan de la manera prevista. Un feedback ha de tener una serie de características, ha de ser genuino, es decir, ha de ser para esa persona, ha de ser específico
es decir, sobre un hecho concreto. Ha de ser generoso, no hemos de medirnos en lo generoso que han de ser nuestras palabras en esos momentos. Y ha de estar dirigido siempre al comportamiento, al hacer, no al ser. Bien, al hacer, a lo que tú haces, no a lo que tú eres. Un ejemplo sería, has dejado el despacho absolutamente desordenado, sabiendo que hoy por la mañana a primera hora tenemos una reunión. Eso sería dirigido al hacer. Otra cosa sería al ser. Es decir, eres una persona tremendamente desordenada y poco considerada al dejar el despacho de esta manera, sabiendo que tenemos una reunión al día siguiente. Ojo, la reacción emocional de nuestro colaborador va a ser muy distinta si yo planteo una conversación hacia el hacer y no hacia el ser, ¿cierto? Si voy hacia el hacer es modificable. Es decir, el hacer yo lo puedo cambiar. Al ser es algo íntimo, es algo único de cada persona. Si yo lo dirijo al ser, voy a poner a esa persona en un plano de poca disposición a la conversación, al diálogo y también muy poca disposición al cambio. Muchísimo ojo con el pero. Cualquier cosa que diga, si le meto un pero, ya la he fastidiado. Imagínate, vamos a poner un ejemplo de feedback relacionado con lo que antes te decía. Algo del pasado dicho en presente para cambiar el futuro. Este feedback se lo vamos a hacer, por ejemplo, a María. María, quiero agradecerte que estos últimos días has puesto muchísimo esfuerzo en el proyecto que estamos llevando a cabo. Sin embargo, hay a 4 clientes, a Juan de tal empresa, a Luis de tal empresa, a Adolfo de tal empresa y a Mario de tal empresa que no has llamado en este momento. Te pediría, María, que te pongas en contacto con ellos a lo largo del día de hoy para seguir avanzando con el ritmo que tenemos establecido, que hasta el día de hoy es bueno. Si yo a este mensaje de feedback, es decir, de feedback correctivo, es decir, te quiero decir, María, haz las llamadas ya. Bien, si yo trabajo este estilo de feedback y meto el pero, es decir, he estropeado el mensaje, es indiferente lo que haya dicho antes, la persona se queda con el pero, siempre centrado en el hecho y no en interpretaciones. No, me da la sensación de que no has hecho las llamadas todo lo bien que podías haberlas hecho. Eso no significa nada. Bien, hechos concretos, centrados siempre en hechos. Cuando demos feedback como líderes, hemos de tener en cuenta 4 cuestiones. En primer lugar, ¿qué quiero que aprenda la persona? En segundo lugar, ¿cómo sabré si lo ha aprendido? En tercer lugar, ¿cómo sabré si la persona aceptó mis comentarios? Y en cuarto lugar, ¿qué estado emocional deseo producir en la persona que tengo enfrente? Hay una reseña de Peter Drucker muy relacionada con el liderazgo, muy relacionada con las organizaciones y muy relacionada también con los equipos. Si me permites, me gustaría compartirla contigo. Hoy le puedo confesar que he dedicado mi vida a estudiar qué puede hacer triunfadoras a las organizaciones. A lo largo y ancho del mundo he analizado sus circunstancias, sus recursos, sus estrategias, sus tecnologías. Al final, solo he podido concluir que la verdadera ventaja competitiva consiste en su capacidad de trabajar en equipo. Los líderes tenemos mucho que ver en la capacidad de trabajar en equipo de nuestros colaboradores. Una cosa es tener un grupo, otra cosa es tener un equipo y otra cosa es tener un equipo de alto rendimiento. Estando nosotros bien formados, es decir, tenemos la capacidad de influir en las personas para que pasen de un grupo de trabajo a un equipo de alto rendimiento. Algo importante también para nosotros es cómo gestionamos el tiempo y cómo planificamos los objetivos, ¿verdad? En la película, Alicia en el País de las Maravillas le pregunta a Alicia al gato, «Gato, ¿qué camino he de coger?» Y el gato le contesta, «Alicia, depende de donde tú vayas, pues ese será el camino que tú elijas». Y Alicia le dice, «Es que no sé de dónde voy». Y el gato le replica, «Si no sabes dónde vas, cualquier camino es bueno. Si no sabes cuál es tu objetivo a nivel de liderazgo, cualquier cosa que hagas estará bien». Es importante saber en qué punto estás a nivel de liderazgo, cuál es tu situación actual y dónde quieres llegar tú realmente, cuál es tu máxima ambición. A partir de ahí, del punto A, donde estás en este momento, y del punto B, donde quieres llegar, realizaremos un plan de acción basado en habilidades y competencias para que tú llegues con calidad a ese punto B. Bien, pero para ello tenemos que saber a dónde vamos, ¿cierto? Me gustaría que en este primer módulo te parases a analizar dónde estás en tu carrera profesional, dónde estás en tu empresa, dónde estás a estas alturas de tu vida, ¿sí? Y dónde quieres llegar, cuál es tu máxima ambición a nivel profesional. Para ello, una vez estamos hablando de objetivos, es importante conocer que tenemos 3 tipos de objetivos. Tenemos los objetivos de control directo, tenemos los objetivos de control indirecto y tenemos los objetivos de ausencia de control. Los objetivos de control directo son aquellos objetivos que dependen de nosotros en primera persona, es decir, algo sobre lo que podemos influir nosotros directamente.
Los objetivos de control indirecto dependen de nosotros y de otros. Y los objetivos de ausencia de control dependen de todos y de nadie. Por ejemplo, un objetivo de control directo es voy a formar en mi equipo y capacitarlo en las siguientes habilidades, porque forman parte del plan estratégico del año X. Un objetivo de control indirecto es quiero que mi equipo me demuestre estas habilidades en un periodo de 3 meses. Bien, eso ya depende de mí y de ellos. Y un objetivo de ausencia de control es quiero mejorar el clima de trabajo dentro de la empresa en algún momento. Es importante que los objetivos que nos marquemos pasen de control directo, de control indirecto, de ausencia de control, que todos ellos sean de control directo, pasarlos hacia ese punto. Los objetivos de control directo hay una forma de conseguirlos, hazlo. Si depende de ti, hazlo. Los de control indirecto tenemos técnicas de influencia y de persuasión. ¿Para qué? Para conseguir, como decía el gran político, decir, ¿cuál es el arte? Que el otro se salga con la tuya, ¿verdad? Pues conseguir que el otro se salga con la nuestra. Conseguir, a través de la influencia, que se consigan los objetivos que nosotros marcamos. Y luego los de ausencia de control, delegar, poner responsabilidades. Es decir, asignar a personas que los cumplan. Control directo, control indirecto y ausencia de control. Y para ello, en el momento de definirlo, tenemos 3 pasos. Tenemos una parte el objetivo, por otra parte la acción y por otra parte la meta. ¿Qué es el objetivo? El objetivo es la consecución que nos permite acercarnos a la meta. El objetivo es el lo que quiere, qué es lo que quieres específicamente. La acción es el cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a desarrollar, dónde, cómo, cuándo lo vas a poner en marcha. Y la meta es el para qué lo quieres tú específicamente, para qué quieres lograr tus objetivos. Tener claro esto nos va a acercar a poder posicionarnos del punto A al punto B de una forma más efectiva. Los objetivos han de tener características y una de ellas son las siguientes. El objetivo ha de ser realista, ha de ser obtenible. Es decir, tú como líder has de tener como mínimo un 50% de posibilidades de poder conseguir ese objetivo. Ha de ser alcanzable. El 50% no es un percentil exacto, es decir, no es un porcentaje exacto. ¿Tú consideras que tienes como mínimo el 50% de posibilidades de conseguirlo, sí o no? Esa es la pregunta que nos hemos de hacer. El objetivo de estar situado en el tiempo, como bien sabes, ha de estar situado en fechas. El objetivo de estar en presente, debe haber una fecha donde tú comienzas, una fecha de inicio. Ha de ser sostenible, es muy importante que lo podamos retener, que lo podamos mantener. El objetivo ha de ser cuantificable y ha de ser medible. Hemos de poder medir aquello que queremos conseguir, ¿cierto? Ha de ser respetuoso, no debe de ir en contra de nadie. También ha de estar orientado al rendimiento, ha de estar orientado en el cómo lo estamos haciendo para conseguirlo, cómo de esfuerzo nos está contando, cómo lo estamos haciendo, cómo nos sentimos en cómo lo hacemos. El objetivo ha de ser desafiante y ha de ser retador. Debe de retar a dar lo mejor de uno mismo y ha de estar formulado en positivo. El objetivo debe de contener la palabra sí, o por lo menos no ha de contener la palabra no. Yo te diría que es importante que trabajes en tus objetivos respecto al liderazgo. Punto A, ¿dónde estás en este momento? Punto B, ¿dónde quieres estar y qué plazo te das para llegar hasta ahí? Para gestionar tu tiempo hay una herramienta muy interesante que la vas a tener en este primer módulo y ahora vamos a hablar un poquito sobre ella, que es la matriz de Eisenhower. En ese ejercicio de la matriz de Eisenhower es una herramienta que yo te aconsejo, uno de los pocos consejos que te voy a dar es que la hagas ahora. Y consiste en lo siguiente, relacionar 10 tareas y objetivos pendientes de realizar o conseguir más importantes de aquí hasta que finalice el año. Si estamos a finales de año, pues ponlo para el año que viene. Bien. Una vez los tengas, los clasificas por orden de urgencia y luego por orden de importancia. Primero los clasificamos por orden de urgencia y a partir de ahí los clasificamos por orden de importancia. Luego esos objetivos los vamos a colocar en una matriz y nos va a dar 3 opciones. Primera opción, hazlo ya. Segunda opción, ponlo en agenda y cumple. Tercera opción, delega si puedes. Y cuarta opción, minimiza o a la basura. Bien. Y nos va a permitir clarificar muchísimo nuestra mente, nos va a permitir centrarnos en los objetivos más importantes y también nos va a permitir dejar espacio libre en nuestra mente y recolocar aquellas tareas que tenemos pendientes y agendarlas o si no delegarlas o si no posponerlas. Es interesante que este ejercicio, una vez lo hagas tú, lo puedas usar con tus colaboradores para ayudarle e inspirarle en la forma que se gestiona el tiempo de una forma más efectiva. Una vez realices este ejercicio, te invitaría a lo siguiente, a que te plantees si estás siendo coherente con la ejecución de tareas que sale en la matriz de Eisenhower y también qué puedes hacer para lograr mayor consonancia entre ambas cosas.
La construcción de estrategias es algo también muy importante para un líder. Una cosa es saber, otra cosa es saber hacer, otra cosa es saber estar, otra cosa es querer hacer y otra cosa es poder hacer, ¿verdad? 5 patas para una misma estrategia y para una misma persona. El saber son los conocimientos, aquello que yo he adquirido con el tiempo, aquello que he estudiado, son mis conocimientos. El saber hacer son las habilidades que he potenciado, son las habilidades que he entrenado. El saber estar son las actitudes, las creencias, los valores que pongo encima de mi mesa en mi abanico de posibilidades. El querer hacer es la motivación son las ganas de acción que yo tengo en este momento. Y el poder hacer son las potencialidades y el medio favorable. Es decir, tengo liderazgo posicional y relacional para yo poder hacer. El liderazgo posicional se refiere a aquel liderazgo que a mí me dan con el cargo, es decir, es el cargo, es director regional, es CEO, es el jefe intermedio, es decir, ¿cuál es tu cargo? Ese es tu liderazgo posicional. Tu liderazgo relacional es aquel liderazgo que te atribuye tu equipo directamente. Pasa que a veces tenemos el liderazgo posicional y el liderazgo relacional en personas distintas y ahí tenemos un conflicto, ¿Cómo hacerlo? Es decir, procura tener siempre el liderazgo posicional y gánate el liderazgo relacional de tus pares y de tus superiores y también de tus subordinados. Llegados a este punto, sí que sería interesante que te planteases lo siguiente. Oye, ¿a ti cómo te gustaría comportarte como líder? ¿Cómo te gustaría que fuesen tus comportamientos? Comportamientos específicos, situaciones específicas. Si en este momento no se te ocurre ninguno, es interesante que te puedas inspirar en alguno de los líderes que hayas considerado efectivos en tu carrera profesional. ¿Cómo se comportaba esta persona que yo admiro en determinadas situaciones? ¿Para qué? Para tener presentes modelos que pueden ser interesantes para mí. Viendo esto, viendo qué nos motiva, vamos a ver el concepto de motivación. Oye, ¿por qué las personas hacen lo que hacen? ¿A qué se debe un determinado comportamiento? El comportamiento de las personas siempre está motivado, aunque a veces no sea de manera consciente. No hacemos nada por nada. Lo que hacemos tiene un fin, tiene un motivo, aunque a veces es inconsciente. Sin embargo, hay una motivación. Partimos de una necesidad. La necesidad activa el comportamiento. El comportamiento tiene un incentivo, es decir, la satisfacción de alcanzarlo, o tiene una frustración, es decir, de no alcanzarlo. Tenemos orientaciones para la acción motivadora y eso significa que cuando las personas están motivadas pueden producir resultados excelentes. Y hay unas reglas básicas. Punto número 1, haz sentir a las personas que lo que hacen es importante, darles un sentido a lo que hacen. Bien, darles un sentido. No hay nada más frustrante que... te voy a pedir que te pongas en lugar de este comentario. No hay nada más frustrante que estar trabajando 8, 9, 7, 5 horas al día y no saber para qué sirve tu trabajo, más que para ganar tú un salario. ¿Para qué sirve tu trabajo? ¿A quién facilita la vida? ¿Para quién es importante tu trabajo? Haz sentir a las personas que lo que hacen es importante. En segundo lugar, agradécelo. Agradece el buen trabajo. Es importante que lo hagas. Bien, ofrece ayuda y pídela cuando es necesario. Ofrece ayuda a tus colaboradores y cuando tú necesites ayuda, solicítala. Deja que tus colaboradores actúen con autonomía. Si tú no ves capacidad de que tus colaboradores actúen con autonomía, hay algo imprescindible que has de poner en marcha ya, y es formación y delegar. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen conocimientos? Fórmales. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen capacidades? Fórmales. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen motivación? Pregúntate qué está pasando para que estemos en este punto. Anterior a tu liderazgo o en el momento de tu liderazgo. ¿Qué es lo que está pasando? Y luego da capacidad para que las personas se equivoquen cuando empiezas a delegar. Porque eso va a pasar. Bien, sin embargo, nuestra función como líder es ser paraguas. Es decir, entender que hay equivocaciones que van a pasar, tener soluciones remediativas inmediatas y que eso no suponga un gran trastorno para la organización. Deja que actúen con autonomía. Si no actúan con autonomía, tú no eres un líder. Si no tenemos equipos que actúen con autonomía, lo que somos es jefes. Es decir, jefes que ordenan y mandan. Si queremos ser líderes y que nuestros equipos den el siguiente paso hacia equipos excelentes, nosotros, ¿qué hemos de ser? Líderes excelentes. Si yo soy un jefe mediocre, mediano y normalito, voy a tener un equipo mediocre, mediano y normalito. Si yo soy un jefe excelente, formado y con capacidad de delegar y visión, voy a tener un equipo formado, motivado y con capacidad. Al final, señores, seleccionamos lo que somos. Importante, ¿verdad?
Sorpréndeles con tareas que ofrezcan un reto, marca hitos en el camino. Las personas necesitamos retos para salir del día a día, necesitamos objetivos motivadores que nos saquen a dar lo mejor de nosotros. Una cosa es marcar objetivos que son inalcanzables y otra cosa es marcar objetivos que son retadores y sacan lo mejor de las personas que tenemos. Interésate en sus proyectos profesionales, interésate cómo va el trabajo. No puede ser que a veces una de las quejas que tienen hacia nosotros, hacia los líderes, es que no hacemos seguimiento, que hacemos muy poco seguimiento. Encomendamos una tarea, encomendamos un proyecto, encomendamos un gran trabajo para dentro de 3 meses y hasta dentro de 3 meses no nos reunimos con la persona para saber cómo han sido los avances, para entender qué es lo que está pasando, para entender su situación. Interésate en sus proyectos profesionales. Cada cierto tiempo, márcate reuniones de seguimiento telefónicas, online u offline. En séptimo lugar, aprovecha los errores para que puedan aprender. Cuando uno de nuestros colaboradores, de nuestro equipo, comete un error, no es bueno mirar hacia otro lado. A veces entendemos como no intervenir, mirar hacia otro lado como un gesto de liderazgo, incluso de, oye, pues incluso que me pongo en su lugar, incluso que se lo voy a dejar pasar, incluso que va con una cierta condescendencia. Eso es algo tremendamente improductivo. Cuando uno de nuestros colaboradores comete un error, es importante hacérselo saber. Es decir, quiero que sepas que en esto te has equivocado. Para la siguiente vez sería importante que lo hagas de esta manera. Confío en que lo vas a hacer bien y que aprendemos de nuestros errores. Es importante que aprendemos de las cosas que nos pasan. Por ello, a día de hoy haces un trabajo extraordinario, estás aquí conmigo y quiero que sigas mucho tiempo. Esto quizás sería un feedback elaborado de forma instantánea para dar una retroalimentación ante un error que comete uno de los miembros de nuestro equipo. Hay que mirar de frente los errores que cometen. ¿Para qué? Para que se puedan aprender de ellos. Si nosotros miramos hacia otro lado, esa persona va a seguir cometiendo ese error. Bien, o si no tiene herramientas para poder no cometerlo o poder hacerlo de otra manera, nosotros estaremos en disposición de poder ayudar de la forma que sea necesaria. Punto número 8. Comparte y celebra tus éxitos. Cuando algo ha salido bárbaro, tenemos ahí como una humildad para ciertas cosas que es tan poco productiva, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Cuando conseguimos un resultado extraordinario hay que celebrarlo. Hemos conseguido una gran cuenta, celébralo, dilo, es decir, enhorabuena, hemos conseguido este cliente y es extraordinario. Cuando hemos cerrado un buen negocio, díselo a tu equipo, oye, la empresa ha cerrado este negocio, es magnífico para todos, nos permite seguir creciendo. Cuando uno de tus colaboradores hace algo extraordinario, hace un muy buen trabajo, celébralo, es decir, enhorabuena por lo que has hecho, es decir, es bueno para la empresa, es bueno para nuestro equipo, enhorabuena, seguir de esa manera. Comparte y celebra los éxitos tuyos y los de tu equipo. Bien, hay una serie de orientaciones para una acción motivadora que quiero compartir contigo. Mira, los objetivos pueden motivar y motiva tener una meta que alcanzar. Motiva medirse frente a un récord, motiva objetivos realistas y a la vez ambiciosos. Motiva entre una parte y 3 partes del éxito saber que las tienes. Motiva de una forma muy personal fijar objetivos, tener un lenguaje de logro, apoyos cognitivos y apoyos de grupo. Vamos a desglosar esto. Fíjate en tus objetivos, que las personas que tenemos en nuestros equipos sepan cuáles son los objetivos que tenemos para este año, para este trimestre, para este semestre. Bien, saber cuáles son los objetivos de la empresa, cuáles son los objetivos suyos como colaborador, cuáles son los objetivos del equipo en el que está inmerso. Saber cuáles son nuestros objetivos nos da un horizonte y es altamente motivador. Tener un lenguaje de logro, tener un lenguaje de que lo vamos a conseguir, de que estamos trabajando en ello. Un lenguaje de queja lo único que hace es hacer equipos mediocres y pequeños. La queja lo único que nos ayuda es en algún momento a establecer una conversación social. Si tú te quejas, yo me quejo. Entonces habrá un montón de personas que se unan a esa queja en grupo. Si tú tienes un lenguaje de logro, vas a estar orientando de forma continua hacia la consecución de objetivos. A que no hay ninguna manera de que no se puedan conseguir y a que vamos a por ello, a por todas, porque es lo que realmente queremos. Apoyos cognitivos, es decir, apoyos de una forma continua, es decir, apoyos en que en tu comportamiento a nivel conductual, en lo que tú haces y en cómo tú piensas, ayúdale, exprésate. Y luego apoyos de grupo, es decir, un lenguaje positivo de grupo ayuda muchísimo a la consecución de energías. Entonces tenemos la motivación relacionada con el esfuerzo, relacionada con la energía, con la persistencia, con las ganas, ¿verdad? Lo que nos mueven.
Los componentes básicos del yo, de mi motivación, son conocerme a mí mismo, punto número 1. El punto número 2, la autoestima, el cómo yo me quiero a mí mismo, el cómo yo me valoro. El punto número 3, la autogestión, que yo soy capaz, tengo la habilidad de gestionar aquello que me pasa. Y una vez yo lo gestiono, yo decido. Si yo no lo gestiono y yo no lo controlo, no soy yo el que decido. Y ojo, hay algo que no hemos comentado antes de las emociones. Fíjate. Las emociones, como te comentaba al inicio de esta formación, van y vienen. No hay una sola persona que tenga las mismas emociones las 24 horas del día, ni los 365 días del año. Sin embargo, nosotros decidimos según las emociones que tenemos en ese momento. Lo peligroso de eso es que las emociones se van y las decisiones permanecen. Aquellas decisiones que tú tomas desde la emoción de la euforia, de la alegría elevada, van a permanecer. Pero es que esa emoción se va a ir. Esas decisiones que tú tomas desde el enfado, bien que el enfado que nos da ahí energía, ¿verdad? Hay decisiones que no tomaríamos si no fuesen en esos momentos de enfado. Esas emociones que tú tomas desde el enfado permanecen y luego el enfado se va. Ojo con las emociones, por eso es importante la autogestión. Y en cuarto lugar, la autonomía, el saber que tengo la habilidad de gestionar mi tiempo y mis recursos de la forma que yo deseo. El autoconcepto positivo favorece el desarrollo de las capacidades potenciales de cada persona y motiva su autorrealización. Es importante plantearnos, oye, ¿cómo me veo yo a estas alturas de mi vida? ¿Cómo quisiera verme como líder? ¿Cómo creo que me ven mi equipo, mis subordinados? ¿Cómo creo que me ven mis superiores? Es importante entender o por lo menos cuestionarnos quién soy yo a estas alturas de mi vida. Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que conquista el miedo. Fantástica frase de Nelson Mandela. Lo importante no es no tener miedo, todos tenemos miedo, es normal que tengamos miedo, es sano y es vital que tengamos miedo. Lo importante es cómo yo gestiono ese miedo y ahí tengo habilidades para hacerlo. Vamos a hablar ahora de habilidades sociales aplicadas al liderazgo. ¿Qué son las habilidades sociales? Son aquellas conductas socialmente habilidosas emitidas desde el individuo, es decir, emitidas desde el líder, en un contexto interpersonal. Estas conductas expresan los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que generalmente resuelven los problemas inmediatos de la situación, mientras minimizan la probabilidad de futuros problemas. Los parámetros de la conducta social son los siguientes: el coste emocional, la relación con los demás y si consigo mi objetivo. ¿Cuál es el coste emocional si yo pongo en marcha esta decisión? ¿Cómo va a influir esta decisión en las relaciones con los demás? Oye, ¿y con esa decisión yo consigo mi objetivo, sí o no? Las habilidades sociales en liderazgo son importantes porque al fin y al cabo son nuestra principal fuente de bienestar y de comunicación. Incrementan la autoestima, ayudan a incrementar nuestra calidad de vida y su ausencia produce frecuentemente emociones negativas y nos lleva a sentirnos rechazados, infravalorados y desatendidos por los demás. Tenemos a personas brillantes en sus puestos de trabajo, que son muy buenos en lo que hacen, que son muy buenos en su desempeño, que tienen una formación curricular tremenda, sin embargo, tienen una amplia carencia de las soft skills, las llamadas habilidades sociales positivas. Sin estas habilidades sociales es difícil empatizar con los demás y al fin y al cabo las personas, independientemente seamos líderes o no, nos relacionamos con otras y para ello las habilidades sociales nos dan un porcentaje mayor de éxito tanto en nuestras negociaciones como en nuestro día a día. Al fin y al cabo nuestra autoestima... ¡Oh! Sigue pues ahí, ¿verdad? Sí, sigo. Sí. Al fin y al cabo nuestra autoestima se compone de la aceptación, del apoyo social, de la autogestión, de la autoafirmación y hemos de ser conscientes de cómo nos movemos en esos ámbitos. Hay 10 claves interesantísimas para mejorar la autoestima desde el punto de vista del liderazgo. Sé amigo de ti mismo y tu yo quedará satisfecho y te dejará en libertad para respetar al yo de tu prójimo. En primer lugar, la autoestima depende de tu interpretación personal de la realidad, de cómo valoras tus logros, tu capacidad de expresarte y de sentir afecto o cercanía hacia los otros.
¿De qué manera interpretas tu realidad? ¿De qué manera interpretas tu situación en este momento de la vida respecto a tu rol de líder o respecto al rol de líder que deseas ocupar? ¿En qué eres responsable? Vivir conscientemente siendo responsable de toda tu experiencia y asumiendo tus posibilidades, recursos y tus límites. Ser responsable significa hacerse cargo de lo que pasa. Una cosa es la culpa y otra es la responsabilidad. La culpa es retroactiva, va hacia atrás, la culpa se alimenta de lo que hemos hecho mal. La responsabilidad va hacia adelante, es decir, es el hacerse cargo de la situación. Es importante la responsabilidad en concepto de liderazgo y también de ser consciente de nuestros límites para transformarlos en habilidades. Es importante también observar tus experiencias y asumir solo aquellas que sean sanas y te potencien, limitando las que no lo hagan. Limita aquellas experiencias que hayan sido negativas para ti e influyan de forma no positiva en tu día a día. No son útiles, relégalas a un segundo plano y piensa cuáles son tus expectativas saludables a día de hoy. Respetarte y centrarte en lo que eres, en la realidad de tu vida, asumiendo tus errores y responsabilizándote de ellos. Hay cosas en la vida que nos tenemos que perdonar. Todos hemos cometido errores, muchas personas hemos cometido errores. Ojo, están en el pasado, no se pueden cambiar. Hemos de aprender a perdonarnos, es otra etapa. Me perdono por y sigo y mejoro. Y me centro y me hago responsable y gestiono mi equipo y gestiono mi empresa. Bien, me perdono por y sigo. Liberarte de todo aquello que te resta en autoestima, como las introyecciones. ¿Qué son las introyecciones? Las introyecciones son aquellas creencias que a tempranas edades de la vida se han instaurado en nosotros y que forman como verdades verdaderas que ahí están limitándonos. Imagínate, una introyección, es decir, entra en nuestro sistema funcionando como un virus. Es decir, una vez nosotros creemos que somos así, de esa forma nos comportamos, afecta a nuestro comportamiento, afecta a nuestro estado de ánimo, afecta a nuestros planes, a nuestro futuro y nos limita. Entonces, ¿qué podemos hacer para ello? Centrarnos en aquello que nos limita, pensarlo de una forma seria. Oye, a estas alturas de mi vida, ¿esto es productivo para mí, sí o no? Si por nosotros mismos no somos capaces a estas alturas del programa de gestionarlo, es importante que lo trabajes y pide ayuda a tu tutor, pide ayuda a la persona que te está haciendo seguimiento, dado que es una parte que hemos de trabajar con fuerza. Fomenta el pensamiento positivo sobre la idea que tienes de ti mismo. Si tú no hablas bien de ti mismo, si tú no te valoras a ti mismo, no lo va a hacer tu equipo. Bien, al fin y al cabo todos dejamos una huella en los demás. De forma estratégica vamos a pensar cuál es la huella que tenemos de nosotros mismos y también analizar cuál es la huella que dejamos. ¿Qué idea tienes de ti mismo? ¿Cuál es tu consideración para con tu persona? Date cuenta de cómo puedes jugar el juego de la desestima y cuáles serían tus consecuencias. Oye, ¿qué juegos haces que te desestiman? Piensa en ello y analízalo a estas alturas, dado que es importante. Vive el aquí y el ahora, disfruta de las pequeñas cosas, ama lo que es, lo que no te gustaría que fuese, cómo te gustaría hacer aquello que haces. Bien, aprende a aprovechar aquellas cosas que haces bien, que haces fantástico. Estás aquí por algún motivo. Has llegado con tus habilidades, con tus recursos a estas alturas de tu vida a algo excepcional. Céntrate en ello, disfrútalo y crece. Aprende a valorar lo que ya tienes. Aprende a escuchar los feedback positivos sin filtrarlos. ¿Qué dicen los demás de ti mismo? No los consideres un halago, no los consideres algo banal. Aprecia esas opiniones positivas y guárdalas, porque las vas a necesitar en algún momento, tenerlas cerca, instauradas. Escucha los feedback positivos sin filtrarlos. Hay algo importante y es arriésgate a ser tú mismo. ¿Qué ganarías? Arriésgate a ser tú mismo. Cada líder tiene una personalidad. Aprovecha esa personalidad tuya sacándole su máximo jugo. Dentro de las habilidades sociales está la forma de conectar con los otros. Esa habilidad que tenemos como de imán, ¿verdad? Se llama la capacidad de influencia, capacidad de persuasión. Hay personas que tenemos un instinto de acercarnos directamente, que nos gustaría estar con ellas, que nos gustaría estar cerca, tenerlas en nuestro círculo cercano. Yo no digo de amigos, pero sí de colaboradores. Oye, fíjate, ¿qué tienen esas personas? ¿Qué características tienen que te atraen? ¿Cuál es esa atracción que tienen? Fíjate en ellas, analízalas e indaga si tú las proyectas. ¿Estás proyectando tus características de atracción en liderazgo, sí o no?
Bueno, ya con esta última introducción de habilidades sociales tienes muchísima más información en el temario. Quiero despedirme de ti y darte las gracias por tu atención en este primer módulo. Nos vemos muy pronto. Gracias.